Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tengo algo muy especial para compartir con ustedes. Una actualización importante sobre Cacá. Sabemos que el señor Nock ha hecho un esfuerzo enorme para llegar hasta donde ella está ahora y asegurarse de que esté bien. Es domingo 3 de noviembre y quiero agradecerles por estar aquí conmigo para escuchar cada detalle de esta visita tan especial. Todos estamos ansiosos por saber cómo se encuentra Cacá y qué pudo ver el señor Nock en esta visita. A todos los que nos han apoyado en este proceso, les agradezco de corazón. Gracias a sus mensajes, comentarios y apoyo constante, seguimos con la esperanza de que Cacá, Mick y Puka encuentren el mejor destino posible. Hoy quiero que se sientan parte de este viaje y que conozcan cada paso que el señor Nock ha compartido en su video. El video comienza muy temprano en la mañana. El señor Nock sale a las 7 de la mañana y nos cuenta que se dirige al lugar exacto donde dejaron a Cacá en la naturaleza. Todos nos hemos preguntado cómo estará Cacá adaptándose a este nuevo ambiente tan diferente de la vida que conoció con su familia humana. Sabemos que Cacá siempre vivió en un entorno seguro y familiar, donde compartía cada momento con su familia y aprendió a vivir en un ambiente hogareño. Por eso, el señor Nock está muy comprometido en verificar si ella está bien, si está comiendo adecuadamente y si el lugar donde la dejaron es adecuado para ella. Para el señor Nock, esta visita no solo es un acto de amor, sino una responsabilidad. Él ha compartido muchas veces su preocupación por el bienestar de Cacá y ahora, aunque no pueda interactuar directamente con ella, solo quiere asegurarse de que esté en buenas condiciones. Cuando el señor Nock llega a la marina, nos muestra la complejidad del lugar. Se trata de una zona con muchas islas y no es fácil acceder a ellas sin permisos y sin una guía especializada. Nos explica que antes de salir tuvo que coordinar con el gerente de la marina y gestionar todos los permisos necesarios para poder acercarse a la isla exacta donde está Cacá. Este lugar está bajo ciertas reglas de protección natural, por lo que todo debe hacerse cuidadosamente. Además, él está esperando a dos amigos que vienen desde el sur en avión para unirse a esta visita. Son personas en las que él confía para esta misión. Y creo que este detalle nos muestra lo bien que el señor Nock ha planeado cada paso. Nos dice que antes de tomar el bote tendrán un momento para descansar y almorzar. Así que mientras él organiza estos detalles, nosotros también sentimos su emoción y compromiso por estar cerca de Cacá, aunque sea de esta forma. En un momento del video, el señor Nock menciona que un canal de televisión también va hacia la isla. No especifica si este equipo de televisión está ahí para documentar la situación de Cacá en particular, pero nos indica que hay una cobertura de esta visita. Este detalle puede ser importante porque significa que esta visita es relevante y que hay interés por grabar o documentar el viaje. Así que simplemente les comparto esta información tal como la menciona el señor Nock. En el video, el señor Nock nos muestra que el área donde está Cacá es una región natural muy extensa. Esto plantea la pregunta sobre su adaptación y sobre cómo será el futuro para ella en este lugar. Cacá no fue criada para vivir en la selva y es difícil imaginar cómo se sentirá ahora en un lugar tan diferente. Cada uno de ustedes que sigue este caso ha mostrado su preocupación y es natural que tengamos duda
sobre si esta es realmente la mejor opción para ella. Sabemos que el amor y el apego de Cacá hacia su familia son reales, y el mismo señor Nog ha compartido cómo ella reaccionaba cuando él iba a visitarla. Este viaje representa mucho más que una simple observación. Es una forma de verificar que las promesas de cuidado se estén cumpliendo y que Cacá esté en condiciones óptimas. Para finalizar, quiero agradecerles a todos ustedes, la comunidad que sigue este caso con tanto cariño y preocupación. Gracias por sus mensajes y por estar pendiente de cada actualización sobre Cacá, Mick y Pucca. Lo que nos muestra este video es un proceso lleno de desafíos y gracias al compromiso del señor Nog y de todos los que apoyan esta causa, seguimos atentos para que Cacá pueda recibir el mejor cuidado posible. Este es solo el comienzo de un proceso largo y complicado. Seguiremos al tanto de cualquier noticia o detalle adicional que el señor Nog pueda compartir en el futuro. Gracias por estar aquí y por preocuparse de corazón por Cacá, Mick y Pucca. Nos vemos en el próximo video con más detalles y más información sobre esta historia que aún continúa.